Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Estar con nosotros en un programa más. Hoy tenemos programazo y hablaremos un poco acerca de la confrontación bíblica y el discurso de odio. Hermano Eddie Osorio, ¿cómo estamos? Bienvenido a Diálogo de Fe y Salvación. Bien, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí con usted en Diálogo de Fe y Salvación. Permítame aquí que... no se había está saliendo usted en la pantalla, por favor, cámara. pastor. ¿Qué está pasando? ¿Cómo que no está usted en la cámara? Pero bien, decíamos buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga. Qué gusto poder estar acá en Diálogo de Fe y Salvación una vez más, listos pues para abordar un tema nuevo, continuando, ¿verdad? La serie que hemos venido desarrollando sobre discurso de odio. La última vez estuvimos hablando sobre libertad de expresión y qué tiene que ver eso con el cristianismo, ¿verdad? Uh-huh. Vimos la importancia que tiene la libertad de expresión para nosotros como cristianos, ¿verdad? Para la iglesia. Pero pienso que el tema de hoy es un tema importante, de especial relevancia. Sí. Porque vamos a ver cómo esa confrontación bíblica puede llegar a confundirse con discurso de odio. De hecho, para muchos la predicación bíblica desde ya es un discurso de odio. Y bueno, yo creo que va a haber mucha tela que conversar para desarrollar el tema. Así que les invitamos a ustedes que están hoy sintonizándonos a través de las diferentes plataformas, a través de la radio alternativa, a través también de Amigos TV, por supuesto, ¿verdad? O también a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y también en YouTube como Diálogo de Fe y Salvación. Este es nuestro episodio 208. Amén. Sí, Gloria 208, sí. Y estamos contentos porque creemos de que Dios también puede usar esta plataforma para edificar a las personas, ¿verdad? Así que, sin lugar a dudas, bienvenidos. Comparta la transmisión, por favor. Si usted nos está viendo, por favor, comparta la transmisión. Compártalo con otros, compártalo con amigos, compártalo en sus redes, para que la palabra de Dios y este análisis llegue a más personas y que más personas puedan sumarse a estos espacios, a estos diálogos que son tan necesarios en estos tiempos. Así que bienvenidos. Bienvenidos, pastor. Saludo especial a todos los que nos escuchan a través de Radio Cultural Amigos también, pastor. Por cierto, la semana pasada estuvimos ahí en la actividad de aniversario del canal Amigos TV, pastor. 16 años. Así es. 16 años y gloria a Dios por Amigos TV y ánimo, ¿no? A todo el equipo, comité gerente, pastor, todo el personal de Amigos TV. La verdad que es una labor importante. Así como las grandes industrias, pastor, invierten en miles de millones en contenido dañino. Yo creo que es importante que el pueblo de Dios también produzcamos contenido de edificación. Así es. Contenido que edifica. Y como bien usted lo decía, pastor, el programa anterior, familia, queremos recordar por ahí un poquito, pastor. Hablamos un poco acerca de cómo el cambio de paradigma del estándar de lo bueno y lo malo en el mundo de hoy está cambiando. Así es. Lamentablemente, lo que la Escritura testifica de que a lo bueno se le llamará malo y a lo malo bueno se está cumpliendo al pie de la letra. Exacto. Hoy en día. Sí. Y sabe, meditaba durante esta semana, pastor, escuchando una reflexión al respecto y pensaba en algo de que si usted se da cuenta, por ejemplo, pensamos que el cambio de paradigma, porque entendemos que el gobierno de los Estados Unidos juega un papel importante a nivel mundial, ¿verdad usted? Ajá. En cuanto a ideas, en cuanto a cosas. Y muchos pensamos que la llegada del nuevo presidente, porque decía que su discurso conservador y todas las cosas, ¿verdad usted? Decisiones conservadoras y todas, que esos están ajenos al reino de los cielos, pastor. Uh-huh. Lo que quiero tratar de decir es de que muchas veces pensamos que por acciones externas las cosas
que están ya inyectadas en la cultura van a dejar de suceder. Exacto. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos que estas ideas continúan. Así es. Y continúan pegando fuerte. Así es. Y tal vez no desde la perspectiva política probablemente, Uh-huh. y está qué bueno por eso, pero no volvemos a caer al mismo error lo que hablamos la última vez. La iglesia comienza a dormirse en sus laureles y comienza a dejar que sean otros factores los que tengan que ir contra la cultura. Exacto. Y somos nosotros, somos la iglesia. Es por eso que hoy en día encontramos entonces una sociedad con un concepto de las cosas, pastor, un poco erradas. Sí. Es ahí y a partir de esa conceptualización o ese marco teórico, ¿verdad? Usted de lo que es el estándar de lo bueno, que comienza entonces a ver la confrontación. Pero luego vengo y también observamos el texto bíblico, pastor, y nos damos cuenta que ese problema ha estado siempre. Sí. El ser humano por su pecado y por causa del pecado corrompe la idea del creador Sí. y cambia el estándar, Sí. cambia el paradigma del estándar santo del Señor. Entonces es una cuestión o es una dinámica, pastor, que la vamos a tener siempre. Siempre. Sí, eso iba a decir, y especialmente en estos tiempos, ¿verdad? Usted vivimos en un momento de mucha confrontación. Claro, En distintas esferas de la sociedad, ¿verdad? claro. Hay confrontación política, hay confrontación religiosa, hay confrontación por temas sociales, ¿verdad usted? Por temas, por ejemplo, de justicia social. Hay confrontación también. Hay confrontación. La verdad es que la sociedad en la que vivimos, las redes sociales, yo creo que han agravado esa situación porque mucha de la confrontación real empieza motivada en las redes sociales, ¿verdad? Claro. O sea, mucha de la confrontación que hoy vemos nosotros está alimentada, ¿verdad? Usted por las redes, por lo que la gente ve en las redes. Y hay movimientos enteros y movimientos completos que se generan a partir de un hashtag, de una publicación, ¿verdad? Usted, de hecho, fíjese que hay un documental en Netflix, olvido ahorita el nombre, pero habla de eso, de cómo las redes pueden ser usadas para manipular a la gente, ¿ya? Y para repetir tanto ciertos discursos, ciertas consignas o eslogans, ¿verdad usted? O ideas que ya la gente ya ni siquiera se ocupa de cuestionarlas, sino que simplemente las repite. Repetimos como loros lo que escuchamos en redes sin cuestionar, sin preguntar si lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo es realmente correcto, ¿verdad? Exacto. Entonces, hoy estaba viendo por acá, hoy lo que vamos a hacer es que básicamente vamos a responder a la pregunta: ¿qué aspecto tiene esa verdad en amor cuando confronta el pecado y la injusticia? Porque hablamos, ¿no? Del beneficio y de la bendición el episodio pasado, que significa tener libertad de expresión, libertad de religión, libre emisión del pensamiento, ¿verdad? Y hablamos de que hablar la verdad en amor, ¿ya? Exacto. Con amor. El marco sobre el cual yo hablo la verdad no es el odio, no es el desprecio, no es la discriminación, ¿verdad? No es el hacer de menos a otros, sino que es el marco sobre el cual yo hablo la verdad, es el amor, ¿ya? Ahora, ¿cómo se ve esa verdad? Cuando confronta el pecado y la injusticia. Es que ese es el punto. Y ese es el riesgo de hoy. El riesgo de hoy es doble. Mire, quiero que y analicemos esto para comenzar. ¿Callamos la verdad por miedo a la etiqueta de odio? ¿O hablamos la verdad con dureza y desprecio? Esos son los dos extremos. Los dos extremos. ¿Ya? O sea, por un momento, no voy a decir eso porque puede ser tenido como discurso de odio. Y por el otro lado, hablar la verdad sin ningún tipo de cuidado. Y de filtro. Ajá, con el fin de tal vez aplastar o ridiculizar a las demás personas. Debemos encontrar entonces, mire, el camino bíblico. Amén. Que es la confrontación bíblica. Hablar la verdad para la restauración y el bienestar de la persona. Maravilloso. Que es que cuando hablamos de confrontación, y vamos a ver algunos episodios de confrontación en la Biblia, la confrontación no tiene nada de malo. No. ¿Ya? Lo que pasa es que en el mundo en el que vivimos hay no sé cómo decirle, fíjese, pero cualquier cosa en la que usted no esté de acuerdo con alguien puede ser visto como
como algo necesariamente malo, y no es así. Y eso, mire, pastor, tiene como fondo o como raíz el problema del pecado del ser humano, el orgullo y la soberbia. Ujú. Porque el orgullo y la soberbia me impiden a mí ser corregido. Así Mi es. orgullo y mi soberbia no me dejan ser corregido por alguien, aún en amor. Sí. Mucho Sí. menos, no digamos con un tono. Con un carácter chocante. Pero antes de comenzar, pastor, me gustaría utilizar un par de segundos, observar algo que es clave también desde la perspectiva del carácter del Creador. Ajá. Hay algo en los atributos de Dios que en la teología se le llama la armonía de los atributos. Ujú. Buen punto ese para comenzar. Muchas veces nosotros venimos y segmentamos a Dios. Dios es un Dios justo. Ujú. Ojo, pero es un Dios tierno. Así es, de amor. Pero no porque es Misericordioso. tierno. Exacto, Él es amor. Pero Él es celoso. Sí, Él es celoso. Sí. Estamos de acuerdo que es celoso. Sí, pero también Él es gracia. Así es. ¿Ah? Pero es un Dios también que es un Dios firme, Así inmutable, Santo. omnisciente, santo, omnipotente. Pero también perdonador. Ahora, ¿deja de ser una cosa por aplicar otra? No. No. Sí. El problema somos nosotros, que en Correcto. nuestra dimensión natural Humana. no entendemos. Sí. Pero la armonía de los atributos hace que esa dinámica del carácter y los atributos de Dios, pastor, se presenten como un paquete de edificación al ser humano, Sí. porque el ser humano necesita todos esos atributos Sí. para poder ser edificado. Ujú. Y de Dios tenemos que aprender. Obviamente no vamos a hacer igual que Dios, pero tenemos que aprender en que nosotros tenemos que hacer un intento por armonizar los atributos de Dios cuando hablamos. Sí. O sea, claro, existe la verdad que confronta, sin duda. Pero también Juan capítulo 1 lo menciona, que el Jesucristo fue lleno de gracia Gracia y verdad. y verdad. Sí. Y yo creo que una tendencia de nosotros como seres humanos, y hablo también de cristianos en general, ¿verdad? Claro. Una tendencia de nosotros es aislar los atributos del Es Señor. que ese es el problema. Tomamos un atributo y lo aislamos de los demás, ¿verdad? Cuando Dios en su carácter y atributos actúa de manera armoniosa. Sí, no es que no podemos entender a un Dios que es amor sin saber también que Él es justo, No, mire, que Él es misericordioso. pastor, Ahora, solo completo esta idea de que dentro de las clasificaciones que se pueden hacer de los atributos de Dios, hay una clasificación que habla de atributos comunicables y atributos incomunicables, ¿verdad? Exacto. Y hay atributos que son parcialmente comunicables a nosotros. O sea que, por ejemplo, usted también puede ser recto Claro. de forma parcial ahorita, plenaria, Claro. cuando el Señor venga por nosotros, ¿verdad? Exacto. O sea que nosotros también estamos llamados a mostrar esa firmeza y esa rectitud, Claro. pero sobre el marco de Él. del amor. Exacto. Ajá. Mire, yo le soy sincero, pastor. La semana anterior que tocó la exposición de Deuteronomio, la gracia en Deuteronomio en nuestra escuela dominical, leía un poco el contexto y todo, y ver un poco el contexto en números también que usted estuvo exponiendo. Y yo digo, no hemos entendido a Dios del todo. Pastor, es increíble. Es exagerado. O sea, ¿cómo el amor de Dios es no sé, es que lo que Dios experimentó con el pueblo de Israel, pastor, el amor que experimentó con esos vagos, con Sí. esos necios tercos, pastor. O sea, yo digo, tenía razón cuando digo escogía lo más vil. Sí, sí. Escogía lo más vil. Entonces, vengo, pastor, y es ahí donde nosotros tenemos que tener el sumo cuidado de venir y conectarnos a ese carácter, Sí. a ese marco de acción, cosa que, por ejemplo, el sistema religioso del primer siglo se desconectó de ese carácter, segmentó a Dios, dejó a Dios únicamente desde la perspectiva de la santidad, pero olvidó la gracia. Y cuando Jesús vino, ¿qué le dijo al sistema religioso de aquel tiempo? Arrepiéntanse y conviértanse. Exacto. Ustedes no están entendiendo. Sí. Ahora, ¿es fácil? No. No.
No, porque nuestra tendencia humana es a buscar hacia el otro lado. A buscar a juicio, Ajá, a buscar exacto. a condenación, a sacar el garrote limpio y ponerlo en el lomo de la gente, ¿verdad? ¿Usted? Gracia para nosotros, pero ley para los demás. Claro, a mí sí me encanta, ¿no? Que me perdone el Señor todos los días. Sí, qué curioso. Qué curioso, no, pero ofrecerlo a otro pastor, ese es el detalle. Y ahí es donde tenemos que aprender el pueblo de Dios hoy en día. Correcto. Entonces, la crítica bíblica no surge, mire, del resentimiento, del desprecio, sino de un profundo amor por Dios. Exacto. Y un profundo amor por la persona. Primer y segundo gran mandamiento. Exacto. Amar al Señor nuestro Dios. Exacto. O sea, celo por la santidad de Dios, pero también deseo de salvación para otras personas. Exacto. Y a veces pienso, fíjese, pastor, que esa expresión de Dios al mostrarnos su santidad, a veces veo y pienso en la santidad de Dios como un elemento de gracia también. Uh-huh. Porque Él está diciendo, miren, es que es así el estándar. Exacto. Y miren el estándar. Ustedes, miren, ustedes no están aquí. Pero también no pueden. Pero saben, yo los quiero traer aquí. Ajá. O sea, es una, o como usted lo decía en una escuela dominical, la pedagogía. Uh-huh. La pedagogía del Señor es gracia. Exacto. O sea, el enseñarle la verdad al Así ser es. humano para que el ser humano comprenda y venga. Exacto. Y bajo esa dinámica es que el pueblo de Dios hoy en día tenemos que actuar. Tenemos que hablar el evangelio. Hablar la verdad. Con base en eso, ¿verdad? Entonces, Exacto. tenemos dos preguntas, hermano Carlitos, ahí para las personas que nos están sintonizando. La primera es, ¿te ha resultado más fácil criticar al otro lado político ideológico que confrontar el pecado en tu propia vida o en tu Buenísimo. propia iglesia? Buenísimo. Esa es la primera pregunta. Entonces, les animamos a que ustedes puedan analizar la pregunta y sumarse al diálogo. Y la segunda pregunta es, ¿qué figuras bíblicas recuerdas que confrontaron el pecado abiertamente? Y vamos a ver parte de eso hoy. Y vamos a empezar con Jesús. Claro. El modelo, hermano ¿Quién más? Carlitos, el modelo supremo Sí. de confrontación amorosa. Es que yo pienso que a veces, fíjese, y lo estaba pensando mientras revisaba algo para este episodio, ¿verdad? Uh-huh. A veces pensamos que confrontación no necesariamente es amor. O sea, como que decir confrontación amorosa es como que eso no va. Uh-huh. O sea, en nuestra... Hay un matiz cultural que está afectando ahí. Exacto, o sea, como que todo es estar de acuerdo. El amor siempre es estar de acuerdo. No, el amor no siempre es estar de acuerdo. El amor a veces es permanecer a pesar del desacuerdo. Amén. ¿Ya? Entonces, y Jesús nos va a dar ese ejemplo. Jesús confrontó el pecado con una autoridad inigualable. Permita, pastor. Uh-huh. Necesitamos repetir esa frase. Ajá. Que el pueblo de Dios escuche. Ajá. Que la gente escuchen. Permanecer unidos Uh-huh. a pesar del desacuerdo. Eso es amor. Exacto. Y lo dijo el Señor Jesús. Sí. Pablo, solícitos en En guardar la unidad. unidad. Que la iglesia entendiéramos esto, pastor. Exacto. Otro gallo cantara. Y un capítulo, ¿no? Que es un capítulo icónico para hablar de este tema es Efesios 5, ¿no? Claro. En donde Pablo, dice, sopórtense los unos a los otros. Claro. Ya, o sea, Pablo aboga por la unidad, pero no deja a un lado la humanidad, esa naturaleza Eso. que muchas veces nos inclina a la división, ¿verdad? Y a hacer el mal. Pablo aboga por la santidad, Uh-huh. pero no deja de un lado que vamos a equivocarnos. Sí, sí, sí. Y una de las cosas que yo debo nunca de olvidar, nunca, pero nunca de olvidar, que soy falible. Así es. O sea, yo soy errante. Tengo la capacidad de pecar. Más y de de pecar, desviarme. más capacidad para eso que para lo otro. Exacto. O sea, eso va a estar. Entonces, por eso es algo que es fijo. Sí. Por favor, pueblo, hermano querido que nos ve, que nos escucha, no espere que en su iglesia sea perfección. Lo que pasa que también hay que decirlo, aquí nos estamos metiendo como que haciendo paréntesis para hablar varios temas, ¿verdad usted? Pero creo que son necesarios. También hay que decir que muchas veces lo que ha
permeado entre nosotros, en lugar de ser una cultura de vulnerabilidad, de reconocer el pecado y de reconocer que fallamos, que somos seres falibles, como usted decía. Claro. Contrario a eso, lo que ha permeado entre nosotros es más una cultura como de santurronería. Legalismo. Un legalismo extremo en donde usted literalmente no muestra su vulnerabilidad. En donde yo me siento superior a usted para ir a confrontarlo. Exacto. Y usted es el mejor soldado de Dios porque Dios le da sus mejores batallas. Exacto. Y Dios lo mandó, a Dios le habló a usted para ir y confrontarlo porque usted está en un estado superior. Exacto. No es eso. Ajá. O sea, entonces, venimos del mismo fango, pastor. Exacto. Y del fango vamos Sí. y le decimos a otro cómo salir del fango. Sí. Y fíjese que por un libro que estamos leyendo, ¿no? Yo me recuerdo que estamos leyendo esta semana con otro pastor por ahí. Y venía a mi mente eso. O sea, y él habla de cultura pastoral, ¿verdad? Y el escritor dice, no sos diferente a los que ministras. No sos diferente. Por cierto, hagamos publicidad a ese pastor. No Paul David Tripp, llamamiento peligroso. Estamos unidos en un grupo de lectura con el pastor Estuardo Nufio, el pastor Eddie y su servidor. Si alguien quiere unirse, bienvenido. Solo que tenemos que terminar y después les damos ingreso. Sí. Entonces, invitados, por cierto. Sí. Es un bonito reto. Exacto. Bonita dinámica, pero bien, disculpe que le interrumpí para hacer esa cápsula. Solo iba a decir eso, de que muchas veces la cultura de santurronería empieza por nosotros. Claro. Empieza por el liderazgo, por una cultura pastoral con un enfoque equivocado y errado sobre las capacidades que puede tener un pastor para pecar. Déjeme decirle, el pastor es igual que los que ministra. Tiene las mismas tentaciones, tiene las mismas vulnerabilidades. Falla como el miembro recién convertido de la iglesia. Y piensa a veces como él también. Exacto. Entonces nunca debemos de perder de vista que estamos literalmente en un camino en el cual nos podemos perder muy fácil. Claro. ¿Ya? No porque Jesús nos deje, sino porque nosotros huimos muchas veces. Exacto. ¿Ya? Entonces, y volvamos al tema, ¿verdad? Sí, no, pero fíjese que está bien. Yo creo que está bien reflexionar sobre eso, fíjese, pastor. ¿Por qué? Porque estamos planteando lo primero desde la base de la concepción, va usted, de lo que nosotros comprendemos. Así es. Y el problema es que yo no voy a poder tener una confrontación correcta, pastor. O sea, si no comprendo mi propia vulnerabilidad. Comprendo mi problema. Sí. Es que cuando usted entiende, por ejemplo, cuando entiende lo que está sufriendo alguien, usted va con otra actitud. Sí, y seamos honestos también. Ser confrontado desde la santurronería es horrible. Es horrible también. Pero cuando uno conoce y sabe. Exacto. O sea, cuando usted conoce y sabe, Ajá. y viene alguien con un discurso de perfección y a querer decirle sus cosillas, sí. No edifica. Sí, no edifica. Pero cuando usted se acerca de la vulnerabilidad, pastor, creo que es importante. Entonces, yo creo que está bien hablar de ese punto. ¿Por qué? Porque es el fondo, pastor. ¿Con qué actitud, qué miro, qué concibo yo al ver el pecado en otro? Ahora, y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando confrontamos el pecado, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, ajá, no tenemos que perder de vista ese sentido de vulnerabilidad. Claro. ¿Ya? O sea, imagínese usted que en un momento le toque confrontar amorosamente, no pierda de vista esa frase, confrontación amorosa. Claro. Que le toque a usted confrontar amorosamente a una persona con atracción del mismo sexo. Claro. Un homosexual. Uh-huh. No, usted no lo va a colgar en la horca. No, usted no lo va a crucificar. No, usted va a partir desde el hecho de que usted mismo es vulnerable. Claro. ¿Ya? Que usted tiene un pecado distinto al de él, pero pecado. Pero pecado también. Exacto. Entonces, no, en cierta manera, no somos diferentes. Sí. Espiritualmente. Claro. ¿Ya? Entonces, y eso es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Usted, uh-huh, para cuando se dé la confrontación. Entonces, Jesús confrontó el pecado con una autoridad inigualable. Claro. Pero su objetivo real y final siempre fue la redención.
Y Él es nuestro modelo de confrontación, una confrontación sin odio, ¿ya? Y hay, por ejemplo, 2 episodios que queremos mencionar. El primero tiene que ver con el pasaje que se encuentra en Juan capítulo 2, versículo 13 al 17, que habla de Jesús limpiando el templo, ¿verdad? Bueno. Nos encanta ver a Jesús con un chicote en la mano, ¿verdad? Sí. Pero hay que ver cuáles son las motivaciones detrás. Claro. Cuáles son en lo profundo del corazón de Jesús, ¿qué hay? Y en cierto momento hemos dicho acá también, ¿no? Que el lugar que los israelitas estaban ocupando para eso era el atrio de los gentiles. Exacto. Ya donde era el único lugar era el lugar más cercano que los gentiles tenían. Que los gentiles podían tener. Adorar. Exacto. Entonces, tiene mucha trascendencia al entender eso, ¿verdad? Claro. Ya, porque un lugar en donde debía ser predicada la palabra del Señor y en donde debían tener acceso los gentiles, aquellos que no eran parte del pueblo de Israel, está siendo utilizado para algo que no es su fin bíblico. ¿Y cuál ¿verdad? es el punto del enojo del Señor? Uh-huh. Que en el corazón del sistema religioso de aquel tiempo permeaba esta idea. Estos no necesitan ni deben adorar. Sí. Ahora, no lo merecen. el Señor viene y limpia ese punto. Exacto. O sea, vengo y ahora pensemos nosotros. ¿Desde qué perspectiva nosotros venimos hacia la gente? ¿Creemos que esta gente tiene derecho a adorar o no? Ese es el punto. El problema es que si usted piensa que alguien que pecó, que se equivocó, no tiene derecho a ser restaurado, déjeme decirle que el que vendría con un cincho no es al pecador, no que a usted. Sí. Y que el Señor. Es que a veces nos pasa como las del hijo pródigo, ¿no? Ajá. Ya, entonces, pero mire qué interesante esto. La ira de Jesús no fue un arrebato personal. No. Fue un celo santo. Claro. Por la deshonra del Padre. ¿Ya? Esto nos enseña que el cristiano debe sentir indignación ante la profanación y la injusticia. Pero esta emoción debe ser controlada y dirigida a la honra de Dios. Exacto. ¿Ya? Y el otro episodio es Mateo 23, que creo que ese es el más duro de todos, ¿verdad? Exacto. Los ayes a los fariseos, no hay de ustedes, hay de ustedes. Y la verdad es que se repite varias veces. Jesús hace un énfasis específico sobre la hipocresía religiosa que oprimía a la gente, ¿verdad? De los fariseos, ¿verdad? Y esto, mire, lo que Jesús hace es una denuncia del mal uso del poder religioso. Y aquí está la conexión con nosotros ahora, ¿verdad? Nuestro celo, mire, debe enfocarse primero en la hipocresía dentro de nosotros. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Es que es el primer y principal punto. No podemos correr lo otro. Exacto. Que muchas veces, o sea, partir desde ahí, ¿ya? La confrontación debe partir desde un análisis propio de nuestra pecaminosidad, ¿ya? Y ver que muchas veces nosotros también somos incoherentes. Exacto. ¿Ya? Y partir de eso a la exhortación, ¿verdad? A la confrontación amorosa. Excelente. Pero bien, hermano Carlitos, vamos a ir antes de ir a la resistencia. Saludemos a la gente. Sí, queremos saludar a algunos hermanos que nos están sintonizando por las redes sociales. Queremos saludar a Marvin Somoza. Muchas gracias, Marvin, por estar con nosotros. Saludos, a Juan Marvin. Alonso Mellado también. Por cierto, Gracias, Juanito. andaba contento. ¿Quién? Hermano Juanito. Juan, ¿por qué? Vino a empatar y pala aquí. Bueno, es que el hermano es hipalteco. Sí, estaba dividido según él, pero creo que según había un 75-25. Podía más y pala que es chiquimu, que saca chispas. Pero bueno, saludos, hermano Juanito. Saludos, hermano Juan. Gracias por estar con nosotros. Esmilda Brenes, también un saludo. Por ahí audio, parece. Así es, no, pero fue al principio y al principio. Ya tenemos audio, dijo después. También un saludo especial a Maybelí Aldana, Plan del Morro, si no estoy mal. Dios le bendiga, Maybelí, gracias por estar con nosotros. También José Carlos Guerra, Zacapa. Saludos, José Carlos. Saludos ahí a la comunidad de Geu. Si alguien más nos está viendo, además de José Carlos, Dios les bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. Y también Débora Samayoa.
Saludos, Débora. Muchas gracias por estar con nosotros. Y no podemos ver acá por las políticas de privacidad de Facebook si alguien más nos También está... por ahí está hermana Rebeca Orellana. Sintonizando. Saludos, hermana Rebeca. Saludos. También César Checha Orellana Bracamonte. Saludos, Checha. Gracias por estar pendiente. El pastor Douglas Osorio también, saludos, pastor. Douglas. Saludos, Douglas, gracias por estar con Nacho. nosotros. También Philly Bustamante dice, saludos hermanos. Dice saludos desde la ciudad de Royce City, dice. Oh, no está en Dallas hoy en día. Donde abundan los coyotes, dice. Saludos, hermano Philly, muchas gracias por estar con nosotros. Saludos a todos los que nos ven a través de Amigos TV, pastor, y varias personas que nos observan. Un saludo especial a todos los hermanos que nos ven a través de Amigos TV. Tal vez ellos no pueden reportar así en el en vivo, ¿verdad? Pero también están pendientes. Radio Cultural Amigos, un saludo especial a todos los oyentes. Amén. Y Radio Alternativa también. Así que gracias por estar con nosotros. Así es, entonces hay algunos, el hermano Philly dice, cita a Juan el Bautista, dice, por ejemplo, ese hombre sí era cabal, dice, la confrontación, porque pedimos algunos ejemplos ahí. Marvin Somoza también dice, Pedro a Ananías, dice, también, sí. Buenos episodios ahí de confrontación los que están citando. Eddie Sarceño también, saludos al tocayo, hasta Maryland, ¿verdad? Maryland dice, cuando se refiere a confrontar desde una perspectiva del amor, reconociendo nuestra pecaminosidad y de que padecemos del mismo mal. Por eso yo siempre, dice, enseño que la iglesia es un hospital del alma. Claro. Y a un hospital nadie llega fingiendo que está enfermo. Claro. Así es. Y usted fue sanado ahí. Exacto. O sea, tampoco usted está exento de o sin probar eso. Así es. Sí. Entonces, saludos a todos, de verdad, muchas gracias por seguir con nosotros, por estar en la transmisión. Siempre queremos presentarles a continuación La Resistencia con nuestro hermano Pastor Carlitos Vidal. Queremos también pedirles que se queden ahí pendientes porque se viene la segunda parte del programa en donde estaremos analizando algunas ideas también relevantes y sobresalientes sobre este tema, que es la confrontación bíblica versus el discurso de odio. Así que los dejamos con nuestro hermano Carlitos y La Resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde desde una perspectiva bíblica abordamos diferentes temas, los cuales la Iglesia del Señor estamos llamados a reflexionar. Y durante estas últimas semanas han habido tanto movimiento en redes sociales, en noticieros y una publicidad exagerada con relación a la propaganda que el sistema está haciendo hacia el conflicto Israel-Gaza. Un conflicto que está lleno de opiniones, un conflicto que está lleno de análisis, un conflicto que está lleno de tantas cosas. Hace poco también en la convención anual de la ONU, muchos líderes mundiales se expresaron con relación, y lo hicieron de manera pública y algunos de manera bochornosa, sobre la situación de Israel y Gaza. Y mucha gente podrá tener sus diferentes opiniones. Obviamente tenemos la nuestra, pero no quiero hablar de eso. Sorprende, y de una manera terrible, cómo la Big Tech, cómo los grandes noticieros, cómo las organizaciones de derechos humanos, como la ONU, como la UNICEF, como tantos entes internacionales y gobernantes a nivel internacional no se manifiestan ni tan solo, pero un espacio tan pequeñito hacia lo que está pasando en Nigeria. Señoras y señores, es exagerado lo que en Nigeria está pasando. Están matando literalmente por deporte a los cristianos. Grupos yihadistas musulmanes extremos están literalmente desapareciendo
comunidades cristianas simple y sencillamente por su fe. Pero de eso no encontramos a ningún ente hablando. No encontramos a nadie diciendo nada al respecto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hay detrás de toda esta política, de toda esta farándula que se nos está queriendo vender a la mente del ser humano? Es importante, querida familia, que entender que Nigeria es uno de los principales lugares más peligrosos para seguir a Jesús, debido a la persecución generalizada. Hoy por hoy están muriendo día a día miles de personas por causa de su fe. Y no encontramos ninguna voz disidente al respecto. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Y es una respuesta muy sencilla, que hay un sistema que gobierna el mundo hoy en día que no le interesa el cristianismo, que no le interesan los derechos humanos, no le interesan los derechos de los más vulnerables. Simple y sencillamente les interesa agendas políticas que los beneficien a ellos para generar dinero. Y eso, familia, es necesario que nosotros lo entendamos y abramos los ojos. Y el llamado a la iglesia de hoy es que oremos por el pueblo de Nigeria. Oremos por los niños que están sufriendo. Oremos por las mujeres que están siendo arrebatadas sus criaturas de sus brazos por causa de Cristo. No por razones políticas ni de grupos terroristas. No, simple y sencillamente por seguir a Jesús, el Mesías. Esto fue La Resistencia. Que el Señor les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, hermanos, estamos de vuelta. Hemos regresado de La Resistencia y perdonen los problemas ahí de audio que se nos presentaron ahí al comienzo de La Resistencia, pero ¿quiere recapitular brevemente? Cuesta, brevemente cuesta. No, pastor, la verdad que hace poco la convención anual en la ONU, pastor, y cero menciona sobre lo que en Nigeria pasa. Exacto. Cero lo que en Nigeria pasa, pastor. Sí. Son miles de muertos. Sí, así es. Ah, pero es una bulla con Free Palestine que se nos olvida lo que está pasando en Nigeria. Sí. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo principal? La fe. La fe de grupos musulmanes y yihadistas extremos, pastor, que están matando literalmente por su fe a las personas. Y mire que haciendo honor quizás al tema que estamos hablando, ¿no? Es un tema que ha traído mucha confrontación, tanto en la parte religiosa como en la parte política, ¿verdad usted? Creo que nosotros debemos ser sabios para manifestarnos ante la injusticia, se presente en el bando que se presente. Sí. Si aún llegase a presentarse en el seno de la iglesia, nosotros debemos manifestarnos. Claro. Ya, si el Israel se encuentra involucrado, nosotros debemos manifestarnos. Hagamos el favor Hagamos el favor, pastor, de que nuestras posturas ideológicas no sesguen. Lo que pasa es que usted lo que está pidiendo es una cosa muy, muy difícil. Qué triste y qué mal nos vemos. Sí. Nos, porque todos. Sí. Qué triste. Qué triste, pastor. Hace poco yo veía gente con mucha conexión con ideas de izquierdas celebrando la muerte de este joven Charlie Kirk. Sí, pues. Y si algunos no celebrándolos porque son cristianas, pero tratando de argumentar por qué. Sí, pues. Vamos. No podemos estar de acuerdo que... Ante la muerte de ninguna persona. Recuérdese, y eso fue lo que vimos el episodio pasado, y es prácticamente lo que estamos viendo en esta serie que estamos hablando sobre el discurso de odio, ¿verdad? Nadie tiene que morir por expresar sus ideas.
Y aunque esas ideas sean contrarias a las que usted piensa o a las que yo pienso. Claro. ¿Ya? Entonces, el respeto siempre debe ser una prioridad también entre nosotros, Y ¿verdad? el amor. El amor, sí. Ojo. Mayormente desde nuestro lado. Uf. ¿Ya? A mí me confronta, pastor, y me revuelca. Ujú. Siempre las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, En que se amen. en que tienen amor. Así es. Bueno, también ahí al final le adelanto, ¿verdad? Que al final un pasaje que yo tenía ahí para leer al final del programa es un pasaje que se encuentra en Romanos, cuando el Señor dice: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, ¿ya? Entonces, pero hermano Carlitos, estamos regresemos. Regresemos. Y vamos a hablar sobre el deber bíblico y profético de la confrontación. Una de las cosas y uno de los llamados bíblicos es a confrontar el pecado, la maldad, la injusticia. Exacto. Es más, la Escritura habla, pastor, de que uno de los ministerios del Espíritu Santo tiene que ver con el convencimiento de pecado, de justicia y de justicia y de juicio. Sí. O sea, el comprender, mire que está intrínsecamente conectado con el carácter de Dios, porque entendamos que el Espíritu Santo es Dios. Así es. Sí, la persona del Espíritu Santo es Dios, pastor. No es una fuerza, tampoco es una energía que cae del cielo, no, es Dios. Y Dios tiene como principal objetivo eso. Exacto. Por lo tanto, conectado, y volvemos a repetir, con la armonía del carácter de Dios, en amor, pecado, justicia y juicio. Así es. O sea, es necesario. Así es. O sea, entonces dentro de la dinámica del acercamiento de Dios hacia nosotros, tiene que ver eso, pastor, hacernos comprender lo mal que estamos. Exacto. O el problema que tenemos. Así es. Entonces, los profetas, mire, y los apóstoles nos enseñan que la confrontación cristiana es un acto de servicio que busque el arrepentimiento y la restauración, no la condenación. Exacto. ¿Ya? Y aquí es donde hay un primer ejemplo, que es Juan el Bautista, el que ponía ahí nuestro hermano Eddie Sarceño. Y es la voz de Juan el Bautista. Nos enseña que la verdad debe hablarse sin temor. Claro. Sin temor, sin miedo. Y escuche, el costo que Juan el Bautista tuvo que pagar por hablar la verdad Fue su cabeza. es su cabeza, o sea, fue su vida. No es cosa fácil, ¿verdad? Exacto. Entonces, la confrontación a Herodes, mire, fue una confrontación por un matrimonio ilícito. Es una confrontación por el pecado. Juan critica el acto del rey, no su persona. Fíjese qué interesante esto. Su rol era señalar el pecado a un líder, independientemente del costo personal, que fue la cárcel y por último su vida. Y no hay que perder de vista, mire, pastor, a Juan en ese contexto, porque yo creo que el contexto del ministerio de Juan avala su amor por Herodes. Sí. ¿En qué sentido? Que el llamamiento de Juan siempre fue: arrepéntanse, Y conviértanse. vengan a las aguas, Así es. que Dios quiere perdonarlos. Así es. Vuelvan. Entonces, dentro de la dinámica de Juan siempre estaba la confrontación, pero con el llamamiento al arrepentimiento. Exacto. O sea, eso dice mucho también. ¿Cómo se ve la verdad en amor? Así. Sí. Así. Se ve así. Exacto. Como Juan confrontando a Herodes por su matrimonio ilícito, Entonces, incorrecto. pastor, tenemos que quitar de ese matiz cultural, pastor, en donde nosotros no tenemos que decir nada a la gente. Exacto. No va por ahí, querida familia. Podríamos decir que el silencio no es la solución. Bueno, la frase que nosotros decimos al final del programa, ¿no? Sí. Que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, Sino también con el sino silencio. también con el silencio. Así Entonces es un peligro también quedarnos callados, pero la forma con que lo hacemos es importante. Exacto. Por lo tanto, necesitamos desde una perspectiva bíblica en amor decirle a alguien: mira, eso no está bien, hermano, Exacto. pero te quiero ayudar. Sí. No hay que salir de ahí. Ahora, ¿cuál es la aplicación práctica? En parte lo que usted estaba diciendo, mire, pero el cristiano debe tener la valentía de hablar a las estructuras de poder. Y aquí es donde ya pueden sentirse tocadas nuestras inclinaciones.
Claro. Nuestras inclinaciones políticas, empresariales, sociales, ideológicas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque debemos tener la valentía de hablar la verdad en amor a las estructuras de poder, sean estas políticas, sean empresariales, sean sociales, con la misma claridad que la Biblia lo hace. Exacto. Siempre señalando la ley de Dios. Exacto. ¿Ya? Hay varios episodios en donde los reyes son reprendidos en el Antiguo Testamento, Amén. en donde los líderes son confrontados, algunas veces incluso por Dios mismo. Y en algunas oportunidades... Casi siempre. Exacto. Y en algunas oportunidades, por ejemplo, un episodio que venía a mi mente es Natán, ¿no? Confrontando a David por el hecho de lo que había pasado con Betsabé. Adulterio, Urias. Asesinato. O sea, ya, y una confrontación directa, pero una confrontación desde el odio. No. Era una confrontación que buscaba la restauración. Y luego entendemos a David, por ejemplo, citando el Salmo 51, pastor, por ejemplo, que según algunos pues viene de ese contexto, ¿verdad? Del reconocimiento de su pecado, de la comprensión de su pecado. O sea, el objetivo de Natán era la restauración de David, sí, y no hundir a David. Sí, exacto. O sea, de hecho, si no ocurre la confrontación, se hunde. Interesante. Escuche, repitamos eso que está interesante. Ajá. Escuche. Si no se confronta, o sea, comencemos. Cuando usted va a confrontar a alguien, no es para hundirlo. Exacto. Es para amarlo. Y para que éste se arrepienta y se restaure. Así es. Pero si usted no lo confronta, sí se hunde. Exacto. Sí se hunde. Sí. Porque la confrontación es una herramienta que Dios dejó. Exacto. Para que nosotros podamos ayudarnos unos a otros. De hecho, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de exhortaos los unos a los otros. Ya, levántense los unos a los otros, corríjanse los unos a los otros. Ya, es lo que Pablo también va a decir a Timoteo, ¿no? Predica la palabra, instruye a tiempo y fuera de tiempo. Ya, entonces, la palabra sirve para eso, ¿no? Claro. Para redarguir, para reprender, para exhortar. Ya, no olvidemos siempre, ¿va? Amor. Con amor, porque siento que es bien fácil que lo olvidemos. No sé cómo usted lo percibe, ¿verdad? O cómo lo identifica. Pero es bien fácil olvidarnos de que el marco de nuestro accionar siempre debe ser el amor. Claro. Por eso planteamos al principio, pastor, la armonía de los atributos. Exacto. Y que también deben actuar así en nosotros. Sin lugar a dudas. Nosotros no vamos a dejar... Nosotros tenemos que ser rectos, justos. Ya tenemos que ser... Pero no olvidar también la piedad. El amor, la misericordia. La gracia. Y la gracia del Señor. ¿Verdad? Es que la gracia, pastor, la gracia es sin límite. Exacto. Dios es bueno. Así es. Y mire, vamos a avanzar porque si no, no vamos a terminar el episodio. Hay un pasaje que habla precisamente habla de estos dos mundos que hemos estado hablando. De confrontar el pecado, pero de partir desde nuestra propia vulnerabilidad a esa confrontación. Y es Gálatas 6:1. Sí. ¿Ya? Si alguno fuere sorprendido, dice, en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Oiga eso. Ya, vosotros que sois espirituales, restauradle. Ahora. ¿Con qué? Con mansedumbre. Con amor, dice, con odio, ¿verdad? No. Con espíritu de mansedumbre. Exacto. Ahora, analicemos algo, pastor. Es que aquí está el punto, mira. Ahí hay un detalle. ¿Qué es ser espiritual? Ahí está Bueno. Pregunta para quienes nos están viendo. ¿Qué es ser espiritual? Cuando usted dice, es que el hermano es bien espiritual. ¿Qué entendemos? Ajá. Que este no peca. El que no peca, que vaya a decirle. Ser espiritual no significa no pecar. No equivocarse. Ser espiritual significa darme cuenta de mi pecado y entender dónde está la solución. Correcto. Ser espiritual implica dónde está el río de agua viva. Así es. Ser espiritual implica, pastor, comprender la gracia de Cristo. Sí.
entender la ruta, entender el camino de restauración. No significa que usted es el querubín de la iglesia y el único capacitado para ir y darle una tunda a aquella persona. No. No va por ahí el asunto. Déjele las consecuencias, suficiente con las consecuencias del pecado que va a tener. Sí. Porque recordemos y no olvidemos eso, que desde lo natural, de lo terrenal, pastor, de lo palpable, de lo visto aquí en la tierra, todo lo que sembramos, cosechamos. Sí. Viene a mi mente una frase, ¿no?, que se le atribuye a Spurgeon, que él decía de que somos moribundos por dioseros, Claro. pero que sabemos dónde está el pan. Claro. ¿Ya? Y usted va a decirle a otro moribundo, mira, yo sé dónde está el pan. Exacto. Señalarle a Cristo. Entonces, Ya. ser espiritual es señalarle a Cristo. Exacto. No querer usted presentarse como No santurronería. tal. No legalismo ni santurronería. Porque déjeme contarle que aún el más corbatudo de su iglesia Peca. tiene cosillas. Hay cosillas. Será. Ah, seguro. Sí, sí. Y estoy hablando, Entonces, pastor, del sí. carácter divino. Sí. Estoy hablando Sí. del estándar santo. Y también de nuestra propia realidad. De nuestra propia realidad. El corazón, el corazón. Exacto. Jeremías, ¿no? Va a decir. Engañoso es el corazón, dice. ¿Quién lo conocerá? Le soy bien sincero. Hoy analizaba eso precisamente y vuelvo a citar el proceso de lectura que estamos teniendo. Pero me encanta, pastor, y ha impactado mi vida literalmente, se lo voy a decir, autores como Nicolás Tranchini, Paul Tripp Sí. y Timothy Keller. Sí. Uf. Brutal. Gente que Dios la ha usado de una manera extraordinaria. Pero que entendieron su sentido de vulnerabilidad. Pero que si usted platica con Nicolás Tranchini, por ejemplo, esta gente entiende su problema. Sí. Paul Tripp, en cada palabra que escribe, Cada línea de texto que tiene ese hombre. él expone que viene de ser un problema. Así es. Y sigue teniendo el problema. Exacto. Y seguirá teniendo el problema. Ujú. O sea, y a partir de eso surge la edificación, pastor. Exacto. Surge la confrontación con amor. Así es. Entonces hay que recuperar esa parte. Entonces, bueno, ya no nos queda tiempo, pero solo quiero decir en lo siguiente, la diferencia crucial entre confrontación bíblica versus odio. Es fundamental, mire, que el cristiano sepa trazar la línea entre criticar una ideología y desearle el mal a una persona. No, sí. La confrontación crítica y bíblica ataca la idea, ataca el sistema y ataca el pecado. Se basa en un estándar moral absoluto y santo que es la Biblia. Exacto. ¿Ya? Su motivo es el amor redentor. Exacto. Y el odio ataca a la persona. Exacto. ¿Ya? Se basa en el resentimiento, en el desprecio personal y su motivo es la destrucción o el castigo. ¿Ya? Lo cual nosotros no tenemos que hacerlo. Nadie. ¿Ya? Aquí era donde quería citar Romanos 12:14, en donde dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, dice. ¿Ya? Entonces, incluso ante la persecución, nuestra respuesta debe ser de bendición, demostrando que no hay odio en nuestro corazón. Amén. ¿Ya? Y en el debate, mire, hoy es fácil deslizarse. Este es bien interesante también para cerrar. Debemos criticar el relativismo moral, pero amar al relativista. Exacto. Criticamos el homosexualismo, pero amamos a aquellos que son homosexuales. Y si usted se recuerda, pastor, en determinado momento, por ejemplo, Ajá. hablamos de que, por ejemplo, no es sorpresa, mucha gente se expresó en algún momento en tiempos de campaña electoral, recuerdo muy bien, cuando se habló mucho acerca de estas ideas, ¿verdad usted? Que iban en contra de la voluntad del Señor, de políticos que promueven estas ideas, pero siempre se dijo, duro con las ideas, Amable con las personas. amable con las personas. Exacto. Siempre se explicó, por ejemplo, que muchos cristianos ven, por ejemplo, un Agustín Laje. Ujú. Yo creo que coincidimos en un alto porcentaje de las ideas de Agustín Laje. Pero siempre hemos dicho, uno de los deseos de Agustín Laje es apachurrar a un progre en un debate. Sí. Destruirlo. Destruirlo En totalmente. el debate, ¿verdad? Exacto. Y mientras más ridiculizado lo deje, mejor para él. Desde la perspectiva cristiana no va por ahí. Exacto. Coincidimos en muchas ideas, repito,
Coincidimos en muchas ideas en cuanto al aborto, ideología de género, algunas políticas. Pero nuestras motivaciones son otras. Pero nuestra motivación es que si hay un debate con un progre, con un homosexual, con un transexual, con un político que promueve ideas como estas, nuestro objetivo final es: necesitas conocer a Jesús. Mostrarle el amor de Cristo. Cristo quiere cambiarte. Así es. Cristo quiere transformar. Y no perdamos de vista eso. Duro con las ideas, Amable con las amable con las personas. Pastor. Aplicaciones. Antes de confrontar, pregúntese: ¿mi motivo es el celo por la gloria de Dios y el bienestar de esa persona? ¿O solo estoy frustrado por mi superioridad y deseo de castigo? ¿Cuál superioridad? Primer punto. Usted no es superior a nadie. Ese es el punto. Ustedes, Pero hay mucha gente que no ha entendido eso. Usted citó algo una vez. Delante de Dios, todos estamos en una misma línea. Exacto. Delante de la cruz el mundo es plano. Ahí está. Frente a la cruz el mundo es plano. El mundo es plano. No hay montañas, No hay no hay pirámides. bordos, no hay una No piedra hay- en la que usted se pueda subir. No hay clasificación. No hay. No, Todos estamos a Por la misma cuanto todos altura. pecamos. Y es más, y el que comprende la luz, el que comprende la luz del reino, en vez de entender que es superior, ¿qué dijo Pablo? Soy el peor. Sí, y el mismo también Pablo va a decir: considérense ustedes como... consideren a su hermano como superiores a ustedes mismos. Ya, en Romanos también va a decir la misma idea: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Pastor Entonces, se considera el peor de la lista? sí, definitivamente. Yo estoy a la cabeza. Sí. Desde Un mi ejemplo que a mí me sirve de mucho y en su momento ha sido de mucha bendición para mí es Isaías. Claro. Ya, Isaías capítulo 6. Cuando tiene la visión, ¿no? Y ve la majestuosidad, la gloria terrible del Señor. ¿Qué hacemos aquí nosotros? Él dice: ay de mí. Sí, ¿Ya? Pero solo cuando vio la gloria del Señor. exacto. ¿Ya? Entonces, O sea que podemos decir que cuando alguien no ha visto la luz, ese es el punto. no ve sus manchas. ¿Qué tanta luz de Dios hay en tu corazón? Ahí está el Sería problema. una pregunta. Si usted se considera el santurrón farisaico, algo de luz hace falta. Hay un problema. Bueno, pastor, hemos llegado al final de Diálogo de Fe y Salvación, capítulo 208. Así es. La confrontación bíblica y el discurso de odio. Así y por es. lo visto, continuamos el próximo programa Correcto. hablando acerca de esto. Así que gracias, hermanos. Gracias por haber estado con nosotros. Un saludo especial a todos. Gracias por estar con nosotros. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación, pero siempre les queremos recordar que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira. Sino también con el silencio. Que el Señor les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.